Vamos a analizar la cuestión política de estos cambios, de esta creación de un superministerio a cargo de Sergio Massa, que, como sabemos, después de tantas idas y vueltas, lo que ocurrió finalmente ayer, oficializado por el gobierno, fue que Massa va a estar a cargo de un superministerio económico que va a contener economía, agricultura y desarrollo productivo, que estaba a cargo hasta hace horas de Daniel Scioli. Vamos a analizar la cuestión política con Gustavo Marangoni, politólogo. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, muchas gracias por llamar, Marco. No, debe estar muy requerido hoy, Gustavo, así que muchas La gracias verdad por... que sí, la verdad que bastante actividad. Todos queremos entender esto, Gustavo, ¿no? En esta vorágine de lo que ha ido pasando, hay una reconfiguración del poder, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué nueva etapa se abre en el gobierno del Frente de Todos? Me parece que a partir de ayer tenemos una maxi vicepresidente, un superministro y un mini presidente, en la búsqueda de un nuevo equilibrio del poder para responder ya no a los funcionarios que no funcionaran, porque no se trató nunca de eso, no se trató de funcionarios que no funcionan, se trató de un esquema de gobierno que no funcionaba como tal. Ujú. Entonces ahora me parece que por presión de los involucrados, me refiero a los gobernadores, al Frente Renovador, al kirchnerismo, etcétera, hubo una suerte de operativo clamor al presidente para que ceda en aspectos en los que no quería ceder. Recordemos que a principios de este mes, que ya parece algo muy lejano en el Sí. tiempo, cuando renunció intempestivamente Martín Guzmán y le reclamaban a Alberto Fernández una reconfiguración general, él se negó y solamente eh, admitió el cambio por Batakis. Bueno, esa experiencia duró lo que ya sabemos que duró, 25 días. Entonces, ahora lo que vemos es definitivamente un esquema en el cual, contrariamente a lo que nuestra constitución, nuestras leyes y nuestras costumbres nos tenían acostumbrados, es decir, un poder presidencial con muchas atribuciones, vemos que ese eje se ha desplazado, que el presidente queda lateralizado y que ahora los otros dos integrantes del Frente de Todos asumen el protagonismo, primero con la intención de estabilizar, veremos si lo logran, y después, en todo caso, de pensar en el 2023. La gran figura, por supuesto, es Massa, ¿no? Que asume este superministerio, pero también decís vos, es en acuerdo con Cristina, digamos, son los dos grandes fortalecidos de este nuevo esquema, ¿no? Sí, creo que es evidente que aquí hubo además, insisto, el concurso de gobernadores y de otros referentes que clamaron por tratar de ponerle fin a un esquema de no decisión o de vacilaciones, de idas, de vueltas. Evidentemente, eso ya quedará para el análisis histórico, para lo que escribiremos sociólogos, politólogos en el futuro. Ahora hay una cuádruple corrida que atender, una corrida contra el peso, una corrida contra los títulos públicos, que por el solo anuncio de un fortalecimiento del esquema del proceso de toma de decisiones se han desacelerado. Ujú. Veremos con el correr de los días, luego de la reunión de hace unos minutos del presidente con Sergio Massa, se ha anunciado que el miércoles se tomarán medidas, veremos cuáles son, veremos qué es lo que pasa en materia de política monetaria, en materia de política energética y por supuesto en materia de gasto en general. A partir de ahí tendremos un panorama más claro. Lo cierto es que los mercados reaccionaron de alguna manera coherentemente. Se venía señalando que el problema de la Argentina era político, se puso Ujú. un político en el Ministerio de Economía y la reacción por ahora es favorable. Habrá que ver cuando se anuncien las medidas técnicas cómo continúa la historia. ¿Reaccionan bien por el sistema decisorio, Gustavo, o también por la figura de Massa? ¿Da algunas garantías Massa que eran necesarias para el mercado? Mirá, lo de las garantías yo siempre digo, dejémoslo para los electrodomésticos. En la política garantía no hay, Ujú. digamos, ¿no? Uno tiene garantía cuando compra una plancha, un LED, una computadora. La política no viene con garantías. Habrá que ver, insisto, la dinámica
y las acciones que tome Massa, uno supone un giro pragmático y supone que Cristina Kirchner lo aceptaría, y lo pongo todo en condicional, en virtud de la cercanía del abismo que implica tomar algún tipo de acciones. Si esto se confirmara a partir de la semana que viene, bueno, veremos la fuerza que tiene para estabilizar primero y para devolver determinado umbral de funcionamiento a la gestión. Obviamente, insisto, creo que los mercados ven en Massa a alguien más amigable y con antecedentes que sugieren algunas medidas que están más orientadas a lo que distintos actores económicos vienen reclamando. Pero por ahora estamos en el terreno de las especulaciones. Creo que le han dado una bienvenida cordial que no tuvo Silvina Batakis. Recordemos que en su corta experiencia vio subir todos los dólares alternativos, el riesgo país, etcétera. Ahora esos indicadores han reaccionado positivamente. Es una diferencia importante, pero creo que tenemos que dejar correr los días y las semanas para ver cómo evoluciona el cuadro general. Lo que decía de las garantías, Gustavo, estaba en el sentido de que por ahí nadie se imagina a Massa, por ejemplo, repudiando el acuerdo con el fondo. Yo creo que en la Argentina actual es muy difícil que cualquiera pueda repudiar el acuerdo con el fondo en términos del Poder Ejecutivo. Es más, aquí todo se complicó el día que el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, renunció repudiando ese acuerdo con el fondo. Entonces me parece que perseverar en ese camino solamente profundizaría la crisis. La pregunta es cómo se va a hacer para cumplir con los objetivos de lo firmado por Guzmán oportunamente, ¿no? Porque estamos lejos de los objetivos de inflación, de los objetivos de emisión, de los objetivos de déficit, de los objetivos planteados para la acumulación de reserva del Banco Central. Así que ahora hay que esperar a ver cuál es la receta, y creo que en función de eso se verá si se extiende la carta de crédito original que se le acaba de dar al nuevo superministro o se vuelve otra vez a las andadas. Claro. Como decías vos, el hecho importante que se trata de una figura política. Massa es un político, pero hay que tomar medidas que desde el punto de vista del costo político tienen un alto componente de costo, ¿no? Massa, ¿lo imaginás tratando de equilibrar entre los palos que van a significar un ajuste y alguna zanahoria para que la clase media, la clase trabajadora tengan por lo menos una perspectiva de un mejoramiento de la calidad de vida? Bueno, vos señalás un punto que a mí me parece central, ¿no? Y crítico, es decir, algo con el gasto tenés que hacer y algo con el tipo de cambio tenés que hacer, porque la verdad que tener un tipo de cambio para el turista que viene de afuera, otro para el que liquida soja hasta el 31 de agosto, otro para la tarjeta, etcétera, 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 lo que deja a las claras que el dólar de 130 está muy corto. Y es cierto, los dólares alternativos están muy largos, ¿no? Unos son muy baratos y por eso no hay oferta, y otros son muy caros. Bueno, hay que ver si con destreza política y solvencia técnica, para lo segundo tendremos que esperar los nombres de los colaboradores de Sergio Massa, se puede encontrar un camino intermedio que baje la brecha a un nivel más razonable, digamos del orden del 70, 60, 50%, que permita recuperar algún tipo de financiamiento. Pero yo te diría, recetas mágicas, recetas indoloras, es difícil imaginarlo, ¿no? Al menos para mí. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gustavo Marangoni, politólogo, analizando el panorama que se abre a partir de esta designación de Sergio Massa como superministro de una cartera económica muy ampliada. Massa acaba de dar sus primeras definiciones como superministro. El miércoles vamos a anunciar medidas, detalló Sergio Massa, algo que nos decía recién Gustavo Marangoni.
Cuando arrancamos el programa decíamos que uno de los dólares, el dólar MEP, el que se usa para las transacciones bursátiles, estaba ahí por debajo apenas de 300 pesos. Bueno, ya ha bajado 14 pesos más, está en 285 pesos el dólar MEP. Y el dólar contado con liqui, que recordemos llegó a 350, no hace mucho, está en 293 pesos. El dólar libre, el blue, 303 pesos. Bueno, como decía Gustavo, ha recibido con expectativa, ha recibido bien el mercado a Sergio Massa porque, bueno, se entiende que se ha suplido esa falencia política muy profunda, muy notoria que tenía el gobierno en la ejecutividad, ¿no? En lo político, en el acuerdo político. Si no la ha suplido, por lo menos da señales de haber reaccionado y de buscar una solución al enorme problema político que tiene el gobierno, a los distintos componentes del gobierno que tan complicado han hecho el funcionamiento del Ejecutivo, ¿no? Porque nos decía Gustavo Marangoni, el mercado entendía que los problemas argentinos son económicos y son profundos, pero fundamentalmente son políticos, porque la coalición de gobierno nunca había encontrado hasta ahora, y habrá que ver si lo encuentra a partir de esta designación, primero, un acuerdo entre los tres principales integrantes del Frente de Todos, pero también un mecanismo de resolución de esos desacuerdos. No los encontró nunca los llevó adelante, y ahora parece que a muy poco del abismo de que un gobierno ya insostenible desde el punto de vista político reaccionó y bueno, está buscando una nueva forma que por lo menos por ahora ha sido bien recibida por el mercado. Habrá que ver cuáles son las primeras medidas de Massa que va a anunciar el miércoles y cuáles son los primeros pasos económicos y de ejecutividad en el gobierno para tratar de solucionar este enorme problema, esta crisis tan profunda que tiene el país y el gobierno en particular.